los famosos hipopótamos de Pablo Escobar. Si esta no es una de las partes más icónicas del parque. No podemos creer todos los animales que Escobar se trajo a su hacienda. La pista clandestina, estamos en el Santorini colombiano. Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde estamos hoy? Estamos exactamente, déjenme chequear la info, entre los pueblos La Dorada y Yerbabuena. Estamos en una estación de servicio al lado del río Magdalena, entre los departamentos de Caldas y Cundinamarca. Paramos a cargar combustible. Nos estamos dirigiendo al famoso Doradal, donde estaba la famosa hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Y el Doradal tiene como característica que lo llaman el Santorini colombiano, porque se asemeja mucho a esta ciudad griega Santorini, ¿no? Que se la vamos a estar dejando por acá. Así que vamos a conocerlo. Es un lugar que nos dijeron no se lo pueden perder si pasan por ahí. Hemos llegado acá al hotel, estamos en Hotel Finca El Paraíso. Es un complejo de finca que su nombre es Relax Aventura Silvestre. Pueden encontrar varias fincas empresariales, familiares, lo que ustedes estén deseando en ese momento. Miren, acá se ve que está la piscina. Como pueden ver, estamos en el medio de la naturaleza, totalmente desconectados para venir a relajarse. Ahí quedó Tutuca y les vamos a mostrar un poco la habitación. Acá tenemos la cama con vista al exterior. Tenemos el televisor, un refri, una heladerita para guardar cosas si uno quiere. Acá tenemos el baño, muy lindo también. Y acá vamos a estar nosotros pasando unas noches para compartirles a ustedes todo lo que hay para hacer en el Doradal, que está a solo 175 kilómetros de Medellín. Y como pueden ver, están súper desconectados de todo. Así que quédense para ver más en este video. Buena gente, nuevo día acá en el canal. Bueno, y en este momento nos vinimos a un lugar icónico de acá del Doradal. ¿Dónde estamos? En la famosa Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Hace un momento compramos las entradas, ya nos pusieron nuestras pulseras, nos dieron las entradas. Acá atrás tenemos las tarifas. Vamos a mostrarles los precios que tienen acá en el parque. Hay precios para todo. Tenemos el pasaporte económico, que es el que compramos nosotros, es el salvaje, que incluye solamente para ver los animales que tenía Pablo Escobar, que en realidad ya son las crías de los animales, y tiene algunos senderos y museos. El pasaporte que compramos nosotros tiene un costo de 79.000 pesos colombianos y hay que adicionarle 28.000 pesos del estacionamiento. Después tenemos los pasaportes Aventura, Safari, Plus, que incluyen parques acuáticos y atracciones mecánicas. Todo se va adicionando. ¿Qué quiere decir que se va adicionando? Es que vos compras una entrada general y después podés agregarle parque acuático o le podés agregar parque acuático más atracciones mecánicas. En nuestro caso compramos la más económica, que es solamente animales, y lo que les queremos aclarar que está bueno es que esta entrada vale por 3 días consecutivos. Así que bueno, nosotros vamos a venir un solo día, pero para que lo tengan en cuenta. Por si no llegaron a recorrer todo en un solo día, tienen 3 días más para venir a recorrer el parque. ¿Vamos a recorrerlo? Y estamos llegando al primer avistamiento del parque, que son los famosos hipopótamos de Pablo Escobar, que son famosos también porque se han reproducido en gran cantidades y hoy en día ya es casi una amenaza, una plaga acá en esta zona, porque no tiene depredadores, ¿no? El hipopótamo en esta zona, porque no es de acá. La hacienda es el único lugar de América Latina que alberga la mayor población de hipopótamos. De lo que es fuera de África, donde es su hábitat natural, ¿no? Fueron traídos por Pablo Escobar en los años 80 acá a la hacienda, su hacienda donde él estaba, y bueno, fueron abandonados y como contaba recién Facu, ahora hay una sobrepoblación en lo que es toda la parte del río Magdalena, también hemos leído. Ahora los estamos yendo a ver con ustedes. Recién ahí cruzamos un cartelito que decía que el hipopótamo es el mamífero más peligroso del mundo. Miren, creo que allá hay otro cartel, ahí se lo vamos a mostrar, pero no hay que invadirlo, así que de lejos nomás.
hipopótamos están por ahí. Ahí vamos a hacer un poco de zoom a ver si se ven. Ahora se ven dos nomás, pero recién había varios, ¿no? Están totalmente libres. La verdad que te da un poquito de miedo. Recién escuchábamos ahí en los miradores, hay una voz que te va contando un poco la historia, bueno, y decía que acá en el parque hay unos 40 hipopótamos, o sea, de los 200 y picos que hay, los demás están todos esparcidos porque se han ido multiplicando. Y dice que por las noches caminan libremente por todos lados, así que... No quisiera estar por acá por las noches. No. De los hipopótamos que estábamos viendo recién, son la segunda o hasta la tercera generación ya de hipopótamos traídos en los años 80 por Escobar. El calor que hace. Haciendo referencia recién a lo que dijo Facu de la noche, les queremos aclarar que el parque abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que se recomienda venir temprano para poder tener todo el día para disfrutar, ¿no? Como el parque es tan grande, lo que uno hace es ingresar con el vehículo e ir transitando las diferentes áreas. Ahora estamos yendo a la parte del Museo Africano, siempre con el vehículo, porque caminando esto sería eterno. O sea, no podemos creer lo grande y gigantesco que es el parque. Acá paramos en otra zona del parque donde vamos a ir a ver que al parecer hay cocodrilos. ¿Alguna vez viste cocodrilos? Sí, en los zoológicos, pero la verdad que, bueno, en Argentina ya están prohibidos los zoológicos. Vi de chiquita. Y ahora estamos yendo a ver los cocodrilos que hay acá en la Hacienda Nápoles. Ahí está. Acá me parece que hay uno, estamos viendo. Ese que está ahí es uno, pero bueno, ni se mueve el calor que hace. Ahí se está moviendo un poco, gente. La verdad que intimida un poco cuando se mueve ese bicho, ¿no? Es bastante grande, y eso que hay más grande todavía. Miren, gente, acá hay otro, ahí se alcanza a ver la parte de atrás. Impresionante, a ver si se puede ver desde acá. Del otro lado me da un poco de miedo. Ahí está, miren. Está descansando el muchacho. Está durmiendo una siesta a la sombra. ¡Qué bicho imponente! La primera vez que veo en mi vida de estos animales, la verdad que dan miedo, de verdad. Y acá en la parte de atrás del puente donde estamos, hay otro, miren, acá tenemos la cola, y la verdad que se aprecia como que son animales prehistóricos, ¿no? Sí, parecen dinosaurios. Acá tenemos una especie de, que se llaman chitales, que son como el Bambi de los cuentos. Bueno, son como estos, miren. Tienen los cuernos como peluditos. Parece de la película Amigos Salvajes, Elliot. Miren cómo se arrima. Se ve que la gente capaz, para mí está mal obviamente, pero para mí les da de comer porque miren cómo se arrima. Le falta un cuernito. Qué bonito animal. La verdad que nunca había visto uno de estos. Y acá nomás al frente de donde están los chitales tenemos los avestruces, que también fueron traídos por Escobar. Miren, acá se arriman, se ve que no sé si les darán de comer por arriba de la reja, pero miren. Acá vienen. La verdad que son imponentes. Estos son como más chicos. Y allá, aquellos sí que son altos, ¿eh? Miren lo que son estos animales. En todos los lugares, como decía Sofía hace un rato, tenés para estacionar el auto y moverte a donde vos quieres ir a ver los animales, ¿no? Así que de este lado, por ejemplo, están las ovejas, las cabras, y hay también ñandú y avestruces. Yo recién dije que eran avestruces los más chiquititos, pero eran ñandú. Y creo que si esta no es una de las partes más icónicas del parque, pegan el palo, ¿no? Por lo imponente del animal y porque también es un animal que en esta zona no existe, ¿no? A mí me da como mucha pena que estén así. Si bien son grandes los espacios que tienen, yo siento que no deja de ser un zoológico y no me gusta. Entendemos que cada uno tiene diferentes miradas. Miren acá lo que hay. Los famosos elefantes que trajo Pablo Escobar. Son gigantes, ¿no? Son enormes. Son impresionante, qué tremendo animal. Acá tiene como una fosa, seguramente para la protección de la gente, y nosotros estamos protegidos por esta malla, pero yo creo que si el elefante quiere atacar... A lo que quería llegar, que lo que explican recién por los parlantes, que estos animales, al haber sido traídos por Escobar, si los soltarían nuevamente en África, seguramente no sobrevivirían, porque ya están acostumbrados a estar acá y tener su agua y su comida, pero a mí no me gusta, o sea, no me gusta verlos así encerrados. Bueno, y hablando de animales que no me gustan que estén encerrados, acá tenemos las cebras que están en total libertad. Nos dijeron que por favor no nos acerquemos mucho porque son bastante agresivas. Pero miren, o sea, acá están los autos y ahí, acá nomás, están las cebras. Nos separa solamente... nada. una soga que te dice hasta acá nomás, pero no. Wow. Que te ataque no te separa nada.
Lo que podemos ver acá como dato curioso, que las cebras, sus rayas, son como las huellas dactilares de cada persona. En ninguna cebra jamás se van a repetir. Están acá al lado nuestro y solamente nos separa esto que es un hilo. Emocionante, ¿no? Está lleno, lleno, lleno. Y están totalmente sueltos, ¿viste? Vos recién que pedías animales sueltos, bueno, ahí tenés animales sueltos. Y bueno, justamente al frente de donde están las cebras está el área donde están los tigres, miren. Acá, bueno, tiene toda la explicación. Acá dice que es una cerca eléctrica, así que ojo. Acá estamos yendo a ver si podemos mostrarles los tigres más de cerca. Y miren, acá es un sendero peatonal y miren, allá están los elefantes, no sé si se alcanza a ver por allá atrás. Estamos pasando por otro sector del que tuvimos recién. Y todo lo que es los tigres se puede bordear y los podés ver de diferentes ángulos. Justo ahora nosotros para donde vamos, él se va. Vamos para ahí, se va. No quiere ser captado por la cámara. Miren, gente, ahí está el tigre. Quedamos totalmente impactados con el ruido que hizo. La verdad que estamos totalmente impactados con el ruido que hace. No sabemos si está enojado o no. Pobrecito, pero... Pero miren, acá Nico, no cortamos el video. Seguimos grabando y ahí está, miren. ¿Sensaciones de lo que viviste recién? Yo siento que el tigre estaba durmiendo la siesta y nosotros nos acercamos y empezó a hacer ese ruido como diciendo váyanse, déjenme. O algo nos quería decir, no sé. Qué imponente animal, ¿no? La verdad que tener la oportunidad de verlo tan cerca, si vienes atrás de una reja, no me quiero imaginar encontrarte con uno de estos en la naturaleza, ¿no? Son majestuosos. Y acá siguiendo el recorrido llegamos a la jaula de los ocelotes. El ocelote es ese y están por acá, miren. Acá hay como una especie, parece de cueva, que tiene un vidrio y acá la gente lo puede venir a ver. Acá claramente dice que no hay que golpear el vidrio porque se asustan. Y ahí, por ahí hay uno. Y acá tenemos otro, miren. Por acá nos venimos a otro vidrio, que es como otra caverna, para que la gente venga y mire lo que hay acá. Un jaguar, está durmiendo también. Sí. Pasa que hace mucho calor, entonces los animales buscan la sombra hasta ahora. Es toda la zona de los felinos le llaman. Y acá nos venimos a ver si podemos ver el famoso rey de la selva. Acá tenemos el cartel. Ahí Sofi me dice que está abajo. A ver. Qué animal. No podemos creer todos los animales que Escobar se trajo a su hacienda. O sea, él se quiso hacer un zoológico y dijo, me traigo todos estos animales del África. Leímos que hay más de 400 animales en toda la hacienda, la verdad que es una locura. Y allá pues dejamos el auto. Ahora vamos a hacer el recorrido buscando conocer el museo que hay acá, que habla un poco de la historia de las víctimas del narcotráfico. Hay 3 museos, Museo de Víctimas de Narcotráfico, como dice Facu, Museo de Aves y Museo Africano. También nuestra entrada incluye toda una parte que es jurásica, de dinosaurios con tamaños reales, no sé si vamos a ir porque creo que es más para niños. Y después también incluye todo lo que es un show que explica un poco lo de la hacienda, dice con muñecos mecatrónicos. Capaz podemos ir, yo la verdad quiero ir porque pienso que ahí adentro debe haber aire acondicionado. Bueno, acá llegamos a la parte de lo que es el museo. Los vamos a dejar con un poco de imágenes de lo que refleja acá este museo acá en la Hacienda Nápoles. Y acá en la entrada al museo tenemos la avioneta que fue la primera avioneta que él transportó cocaína a los Estados Unidos. Bueno, hay siempre gente sacándose fotos, pero como pueden ver es un icono esta foto y es la entrada al museo. Ahora estamos viendo si podemos comprar algo para comer, aunque la verdad que están bastante caros los precios acá en el parque, no son muy accesibles. Por ejemplo, lo único que compramos fue un agua que sale 8.000 pesos colombianos. Compramos 3 ya, bebederos y esas cosas no hay, pero bueno, ya tenemos hambre. Como ven, el parque está ambientado, acá hay un restaurante, acá tenemos bebidas, acá vemos que venden arepas 10.000 pesos colombianos, papas a la francesa 12.000 pesos colombianos, acá tenemos las gaseosas de 350 mililitros
6.000 pesos. Bueno, este es todo el restaurante. Acá hay más restaurantes. Ven, por ejemplo, un menú del día sale 37.000 pesos colombianos, que vienen frijoles con carne y ensalada. Cazuela de frijoles, 42.000 pesos. Y acá vemos que está al lado del restaurante, lo que nosotros no tenemos incluido. De todas formas, hay más juego. Todo lo que es zona acuática. Ahí está la gente haciendo fila, ¿ven? Hay río rápido, río lento, tobogán bala. Hay unas cataratas que también te pones abajo y te pega el chorro, que la verdad vendría súper bien en este momento. Creo que acá tenemos una vista más panorámica de lo que sería el parque de agua. Ahí se ve un poco, ya hay una pileta, acá hay gente. La verdad que es súper bien ambientado el parque y hace mucho calor, así que recomendamos que compren la entrada si pueden, que incluye todo lo que es parte acuática. Ahí veo que viene Facu, que compró una gaseosa grande. ¿Qué compraste? Postobón de manzana. Esta sale 14.000 pesos de 1,5 litros, pero bueno, teníamos que combatir la sed de alguna forma. Hace mucho calor acá dentro del parque. Bueno, gente, y hemos llegado a otro de los lugares icónicos de acá, de la Hacienda Nápoles. Bueno, allá hay unas construcciones que están bastante caídas. Creo que he visto ya este lugar en otro video, creo que Pablo Imhoff estuvo por acá, entonces de ahí más o menos tenía visto esta zona. Y hemos llegado a un lugar icónico de acá de la hacienda, que es la pista clandestina que tenía Pablo. Ahora atrás hay un parque de agua. Sí, miren, esto es la verdad de la pista. Ahora está eso ahí. Mundo Pangea se llama esta parte del Claro, parque. exactamente. Acá arranca la pista, ahí, y el parque está totalmente en el medio de la pista. O sea, miren, por allá donde termina la selva, empezaba o terminaba la pista, y sigue todo por alrededor del parque que vamos a ir. Miren lo que es el parque acuático, espectacular. Bueno, así que si quieren venir a la Hacienda Nápoles con la idea de encontrar cosas como estaban en la época, no van a encontrar nada. Capaz que más adelante la pista está, porque vimos que esta parte de Mundo Pangea, que es esta parte acuática que está como en el medio de la pista, capaz que del otro lado se puede apreciar más. Vamos a ver. Acá llegamos al otro extremo del parque y estábamos recién del otro lado. Y miren, ahora voy a dar vuelta la cámara. Parece como que está reconstruida, pero esta es la continuación de la pista que tenía Pablo Escobar acá en la Hacienda Nápoles, que hoy en día está usado solamente para parquear autos. Acá hay más construcciones de locales de comida, y recién nosotros estábamos de aquel lado, era donde estaba toda la parte como de la época, ¿no? Que está todo como quedó. Como les decía recién, vienen con la idea de encontrar algo de cómo estaba en esa época, no van a encontrar nada, únicamente la pista, hay fotos, unos autos que están ahí en el museo y los animales, nada más. Y llegamos a Grecia. No, mentira. ¿Dónde estamos? Estamos en el Santorini colombiano. Miren para allá. Qué belleza de lugar, ¿no? ¡Wow! Realmente parece Santorini. No es que conozcamos Santorini, No, obvio. pero por la foto que uno ha visto, acompáñennos a ver Vamos. este maravilloso lugar de Colombia. Vamos a recorrer estas bellas callecitas. Miren, acá la gente viene a sacarse la foto típica, que dice Doradal, con todo... Ah, miren, ese edificio está en construcción ahí. Seguramente lo van a poner igual que este. Acá dicen, ven, inicio. Nosotros nos mandamos por cualquier lado. Estábamos metiéndolos a la casa de una señora. Esta parte es re linda, miren por acá. La verdad que no conocemos Santorini, pero debe ser hermoso. Por acá hay otra de las entradas que se ve cuando uno pasa en auto, pero nosotros vamos a ir por acá, a ver si llegamos a la fuente. Miren qué lindo barrio, gente, la verdad, muy hermoso. Tranquilo además. Bueno, como podrán ver, hay un montón de escenarios para fotos. Y lo que leíamos recién es que este barrio es de origen desconocido. No se sabe si lo construyó la gente o si también lo construyó Pablo Escobar. Hay una teoría que dice que mandó a uno de sus arquitectos a Santorini para que se inspire. Y la verdad que si lo hizo así se inspiró muy bien, porque es hermoso el barrio. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Nos pueden dejar en comentarios qué les pareció la hacienda, qué más no nos podemos perder de Colombia. Nos vemos en el próximo video.